¿Cuáles son los periodos históricos de la cultura maya? Los mayas vivieron tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada uno marcó cambios importantes en su sociedad, cultura y arquitectura. Se caracterizó al periodo preclásico, se extiende del 2000 a.C. al 250 d.C. Aquí nacieron las primeras ciudades y se desarrollaron la agricultura, la cerámica y la escritura geográfica. Destacaron sitios como Nakpe y el Mirador. ¿Por qué el periodo clásico es tan importante? Del 250 al 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron su máximo esplendor, construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque y Copán, crean impresionantes pirámides, avanzan en astronomía y consolidan su sistema de escritura. ¿Qué es el colapso maya en el área central? Entre los siglos 10, entre los siglos 8 y 9, muchas ciudades mayas del sur fueron abandonadas. Se cree que factores como sequías, guerras internas y sobrepoblación causaron este colapso. ¿Qué pasó en el periodo posclásico? Del 900 al 1500 después de Cristo, el poder se traslada al norte de la península de Yucatán. Surgen ciudades como Chichén Itzá y Mayapam. Aunque la cultura maya sigue viva, su esplendor decae hasta la llegada de los españoles. El tipo de religión que tenían los mayas era del tipo politeísta. Dentro de la religión entra la cosmovisión. ¿La cosmovisión en qué consistía? Bueno, consistía en que la tierra estaba dividida en tres planos, donde en el de arriba se encontraba el cielo, en el del medio el plano terrenal y abajo se encontraba el inframundo. Y aparte de todo esto, los mayas creían que la tierra era plana. Dioses mayas. Los dioses mayas eran alrededor de 10, donde solo nombraré los más relevantes: Hunabku, Chak, Kukulcán y Yum-Kaj, donde el dios Hunabku era un dios supremo que se creía que era el creador del universo, padre de los dioses. Su nombre significa un solo dios. También se puede representar a través del sol. El dios Chak. El dios era el dios de la lluvia, el relámpago y el agua. Fue uno de los dioses más venerados y representados, sobre todo en la península de Yucatán. El dios Yum-Kaj, el dios de la naturaleza. El dios Kukulcán, el dios serpiente. La escritura maya, a menudo llamada jeroglíficos mayas, era un sistema logilacílico, lo que significaba que combinaba símbolos que representaban palabras complejas, logogramas y símbolos que representaban sílabas. Las características principales eran sus sílabas, que usaban tanto símbolos para palabras complejas como para sílabas, lo que la hacía muy versátil. También su complejidad, ya que era un sistema muy elaborado que requería un gran conocimiento para ser leído y escrito. También su uso, ya que se usaba principalmente para registrar la historia de los gobernantes, eventos importantes, fechas calendáricas y rituales religiosos. Principalmente se encontraban en las estelas, los monumentos de piedra donde grababan información importante, los códices, libros hechos de corteza de árbol plegada donde escribían sobre astronomía, calendarios y rituales. También en la cerámica, ya que decoraban vasijas y platos con escritura, y en los edificios como en las paredes y templos y palacios. Su desciframiento durante mucho tiempo fue la escritura maya un misterio, hasta que en el siglo XX que los investigadores comenzaron a descifrarla. Un gran avance fue entender que muchos símbolos representaban sílabas. Hoy en día gran parte de la escritura maya ha sido descifrada, lo que nos ha permitido aprender mucho sobre su historia y cultura. Hay algo en particular que es muy complejo para la escritura y acerca sobre sus números. Ellos, a diferencia de nosotros, su sistema era el decimal, base 10. Los mayas usaban un sistema de base 20. Esto significa que contaban en grupos de 20 símbolos: punto, barra y concha. Como contaban, combinaban puntos y barras para representar números del 1 al 19.
Por ejemplo, para escribir el número 42 se escribía un punto en la segunda posición que representaba 20, 2 puntos en la primera posición que representaban 1. El sistema numérico maya era fundamental para el calendario, astronomía y rituales. Es impresionante cómo desarrollaron un sistema tan avanzado. Algunos datos curiosos de la cultura maya era que tenían matemáticas avanzadas, también calendarios complejos, obsesión por la belleza, por el juego de la pelota, por los chocolates, tenían muchas ciudades y estados, colapso maya y que no desaparecieron, y también tenían arquitectura impresionante. Los mayas peninsulares, habitantes de la región de la península de Yucatán, representan una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. Su historia se divide en tres grandes periodos: el preclásico, donde se gestaron las primeras comunidades agrícolas; el clásico, marcado por el auge de sus ciudades y avances culturales; y el postclásico, que vio el declive de muchos de sus urbes, aunque también el surgimiento de nuevas alianzas y conflictos. Las crónicas mayas, como el Chilam Balam y el Popol Vuh, son testimonios escritos que narran su cosmovisión, genealogías y eventos históricos. Estas obras, redactan en la época colonial, combinan elementos de la tradición maya oral con influencias europeas, ofreciendo una ventana única del pensamiento y la vida de esta cultura. En cuanto a sus costumbres, los mayas destacaron por su profundo vínculo con la naturaleza y espiritualidad. Celebran rituales como el sacrificio de sangre para honrar a los dioses, practicaban ceremonias de agrícolas y tener tradiciones relacionadas, Con el mismo nacimiento, el matrimonio y la muerte, su vida cotidiana estaba impregnada de simbolismo, desde la construcción de sus ciudades hasta la organización de sus calendarios. Entre sus ciudades más emblemáticas se encuentra Tikal, Chichén Itzá, Uxmal y Copán, cada uno con características arquitectónicas y políticas únicas. Estas urbes eran centros de poder, comercio y religión, conectadas con calzadas y rodeadas de áreas agrícolas. Los Cocomes, un linaje maya destacado, jugaron un papel crucial en la historia de Mayapán, la última gran capital maya. Esta ciudad fue el epicentro de la Liga del Mayapán, una confederación que unió a caciques de Uxmal, Chichén Itzá y otras regiones. Sin embargo, las tensiones internas llevaron a su disolución y al surgimiento de cacicazgos independientes como el Cuchcambales, que dominaron la península hasta la llegada de los españoles. Esta rica herencia cultural y política de los mayas peninsulares siguen siendo objeto de admiración y estudio, reflejando la complejidad y el ingenio de una civilización que dejó huella imborrable en nuestra historia. Los mayas peninsulares son los mayas que habitan la península de Yucatán, una región que abarca el sureste de México, estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como parte de Belice y Guatemala. Las características de los mayas peninsulares son historia y cultura. Fueron una de las principales ramas de la civilización maya, conocida por sus grandes ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Lengua. Su idioma principal es maya yucateco, aunque se habla en la región. 3. Resistencia a la conquista. Aunque los españoles llegaron en el siglo XVI, los mayas peninsulares resistieron por mucho tiempo. La Guerra de Castas, 1847-1901. Fue el levantamiento indígena en Yucatán contra los criollos y mestizos. 4. Las costumbres y tradiciones. Conservan muchas de las costumbres ancestrales, como la elaboración de enequenes, la construcción de casas de barreque y el consumo de alimentos como el pozole, tamales y cochinita pibil. Hoy en día, los mayas peninsulares siguen siendo una parte esencial de la identidad cultural de Yucatán y de México en general. Las ciudades. La civilización maya construyó muchas impresionantes ciudades a lo largo de Mesoamérica. Algunas de las más importantes, especialmente en la península de Yucatán, incluyen ciudades mayas de la península de Yucatán: Chichén Itzá, Yucatán, México, famosa por la pirámide de Kukulcán, un calendario astronómico en piedra; Uxmal, Yucatán, conocida por la pirámide del adivino y su impresionante arquitectura Puc; Tulum, Quintana Roo, México, ciudad amurallada con vistas al Caribe, importante puerto comercial. 4. Coba, Quintana Roo, hogar de la pirámide más alta de la península.
Nohochmul. 5. Ekbalam, Yucatán, destacada por sus culturas bien conservadas y su acrópolis monumental. 6. Mayapam, considerada la última gran capital de los mayas ante la conquista española. Y pues otras de las ciudades mayas en Mesoamérica sería Tikal en Guatemala, una de las ciudades más poderosas del periodo clásico con enormes pirámides. Calakmul, Campeche, rival de Tikal, ubicada en la selva de Campeche con más de 6.000 estructuras. Palenque, en Chiapas, México, conocida por sus inscripciones jeroglíficas y el templo de las inscripciones. Copam, Honduras, famosa por su arte escultórico y gran escalera jeroglífica. Pues eso sería todo.